Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra clase número 12 de este curso de Value Investing y hoy vamos a tener la segunda clase relacionada a lo que denominé retornos y múltiplos. Como recordarán de la clase anterior, estos pueden ser buenos amigos pero también grandes enemigos, los múltiplos principalmente me refiero. Es útil, es fácil, te da una primera idea de las cosas, pero al mismo tiempo puede ser un arma muy peligrosa si no lo sabes usar. Te puede llevar a conclusiones erradas, te puede dar cierto sentido de confianza que no deberías tener sin haber hecho una valorización como corresponde. Pero, como todo en la vida, tú tienes que saber sus limitaciones y a partir de ahí aprovechar qué es lo que te pueden entregar como información, ¿no es cierto? Así que sigamos, vamos a recorrer un par de múltiplos más que nos quedaron en el tintero, de los más conocidos. Aquí puede haber múltiplo para todo. Y vamos a ver después un ejemplo. En este curso, a mí me encanta agarrar empresas que pueden ser del presente o empresas, ciertas situaciones que se dieron en el pasado y comparar. Y van a ver, vamos a hacer una comparación entre Movistar o CTC desde el punto de vista bursátil y Entel y nos vamos a situar hace aproximadamente 10 años atrás y en relación a la información que podemos y los múltiplos que podemos hacer de esas compañías, van a ver ustedes que nos podemos formar una idea de qué tipo de compañías son, qué características tienen, si es o no es atractivo invertir en ella, en cuál más, en cuál menos. Nos empieza a dar un primer gustito. Así que acompáñenme en esta clase, que yo creo que va a ser muy útil para todos. Bueno, uno de los múltiplos famosos, uno que se nos estaba quedando en el tintero, era el Enterprise Value a EBIT, ¿ya? Generalmente lo ponen ahí las corredoras como EV corta de Enterprise Value dividido por EBIT. Y bueno, primero, porque los otros a veces eran más fáciles, precio-utilidad, bolsa-libro, entonces llegamos y nos lanzamos. Pero aquí me gustaría primero comentarles un poco para los que no sepan qué es lo que es el Enterprise Value y qué es lo que es el EBIT, ¿ya? El Enterprise Value es el valor económico de los activos de un negocio. O si quieren verlo de otro punto de vista, como los activos corresponden exactamente a la suma de los pasivos más el patrimonio, es el valor de mercado de los pasivos más el patrimonio. El enterprise value no es el valor de mercado del patrimonio, no es el market cap. El enterprise value es el valor de mercado de la suma del patrimonio, el market cap, más el valor de mercado de los pasivos de la compañía. Lo que equivale desde el punto de vista del balance a darle un valor de mercado a todos los activos de la compañía de acuerdo a cómo el mercado los ve hoy. El EBIT son las utilidades, Earnings Before Interest and Taxes. Son las utilidades antes de intereses, que es el servicio de la deuda, y antes de pagar impuestos, que me refiero aquí al impuesto de primera categoría, el impuesto a las utilidades, ¿ya? Entonces, tú tienes un múltiplo que te toma el precio de mercado de todos los activos, que corresponde, como dije, a los pasivos más el market cap del patrimonio, y lo divide por estas utilidades antes de intereses. Pero antes que nada, quiero tocar un tema que les conversé al comienzo de la clase pasada y les dije que era centralísimo. Ah, y después como que me olvidé pero lo quiero retocar en este ejemplo práctico, creo que es momento de hacerlo. Que me refiero a la consistencia en un múltiplo entre el numerador y el denominador. Recuerden que el denominador, lo que buscamos, es un driver de valor, algo que explique el valor del numerador. Entonces cuando vemos en la bolsa que hay mucho de lo de abajo para poco de lo de arriba, o el múltiplo es bajo, decimos, ups, podría estar barata. Pero eso lo decimos porque sabemos que el denominador explica lo que está en el numerador. Si lo de abajo no explica lo de arriba, da lo mismo si el número alto, bajo, lo que sea. No significa nada, ¿no es cierto? Esperas con manzana. ¿M? No hace ningún sentido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos la consistencia? Y la manera de verlo, y aquí les voy a dar ejemplos y vamos a recorrerlo y me van a decir si son múltiplos válidos desde el punto de vista conceptual. Puedes trabajar con ese múltiplo o no, ni siquiera da lo mismo si es alto o bajo, porque no hace ningún sentido comparar lo de arriba con lo de abajo. Entonces, el primero, el precio EBITDA. Múltiplo que se los veo a las corredoras de tanto en tanto. Y yo les voy a explicar por qué es absolutamente errado, inconsistente
y espero que nunca lo utilicen. El precio, estamos hablando del precio de la acción, ¿no es cierto? Cuando en lo que está en el numerador hay el precio de la acción. Y ese precio de la acción normalmente lo comparamos con la utilidad, que es la utilidad del accionista o la utilidad por acción. Pero ¿qué pasa cuando comparamos el precio con el EBITDA? ¿El EBITDA es lo que gana el accionista? Para nada. No. Puedes tener un EBITDA gigantesco y el accionista estar perdiendo plata. Es más, normalmente las empresas que pierden plata les encanta mostrar el EBITDA, porque ahí queda una sensación de que este número, mira este número qué grande que es, tú te quedas con la sensación de que eres dueño de ese número, pero la verdad es que no eres para nada dueño de ese número. Tú eres dueño de ese número si es que sobra algo para ti ese número después de pagarle un montón de gente. Y usted me pregunta, ¿quién es el mejor, el montón de gente? Bueno, ahí lo hice. EBITDA. Earnings before interest, o sea, después de pagarle a los acreedores, a los bancos, etcétera. ¿Ah? O sea, el EBITDA es una utilidad antes de pagarle al banco. Es una utilidad antes de pagar los taxes, los impuestos, antes de pagarle a tu socio no invitado, que es el fisco. Es una utilidad antes de la depreciación y la amortización, o sea, una utilidad antes de hacer las inversiones que requiera hacer o contabilizar el gasto asociado a esas inversiones para ser más exacto. O sea, es una plata de un montón de gente. El EBITDA tiene que alimentar a los acreedores, ¿ah? Los que te prestan plata, a todos los proveedores de inversión, al fisco. Y si después de hacer todo eso sobra un poquito, es plata tuya, pero si no sobra, no hay nada. ¿Ves lo que les digo? Entonces, tú puedes tener una empresa que tiene 500 millones de EBITDA consistentemente, pero para seguir viviendo tiene que invertir 400 millones de dólares, por ejemplo, tiene que pagar intereses de otros 200 millones de dólares. Entonces, al final es una empresa pérdida. ¿Cuánto vale una empresa que sistemáticamente pierde plata para sus accionistas? Vale nada, cero. No vale. Independiente que tenga un lindo EBITDA de 500 millones de dólares, no te sirve de nada. Incluso van a haber industrias que le meten más letras. Las aerolíneas le ponen evitar, le restan otra cuestión más. Hay otras que le ponen inversiones, que son, no son inversiones, son gastos. Gastos en la comunidad, era lo que utilizaba WeWork. También un earnings before, un chorizo de letras para allá. Yo le llamo earnings before everything. Y las earnings before everything se llaman ventas. Nuevamente, ¿de qué te sirve una empresa que vende si pierde plata? Para ti como accionista no te sirve nada. Es más, esa empresa rapidito va a necesitar más plata de ti. Va a necesitar que te metan la mano al bolsillo y participes de aumentos de capital. Y la verdad es que tú eres dueño de una compañía para lo contrario, para que te llegue plata a tu bolsillo, no para tener que ponerle plata de tu bolsillo. Entonces, como pueden ver, el precio EBITDA no es un múltiplo válido. Enterprise Value EBITDA. ¿Es válido o no es válido? Más que te guste o no te guste. Sí, pues es bastante más válido que el otro, porque aquí efectivamente tienes una utilidad que le da comida a toda la gente que es dueña de esos activos. Recuerden que ustedes son dueños del valor residual de esos activos, pero antes que eso hay banco, hay bonistas, está el fisco, hay un montón de gente, entonces el EBITDA, efectivamente tú podrías decir es una plata. El único error que tiene el EBITDA que descuenta o lo hace antes de la depreciación y la amortización, cuando la verdad es que eso sí es un gasto que tú necesitas hacer, no es una opción. Y esa historia de que como no es caja lo saco, pamplina. Porque si es caja y se llama CAPEX, lo que pasa es que contablemente tú agarras esa caja y la distribuyes a través de los años. Pero claramente es una salida que va a salir de tu bolsillo de tanto en tanto, con bastante volatilidad quizá. Pero eso no quiere decir que sea un costo imaginario. Es tan real como pagarle a los empleados. Es lo mismo. Tú tienes que invertir para mantenerte a flote muchas veces, ni siquiera para crecer. Entonces, esa es la única trampa que tiene el tema de dividirlo por EBITDA, pero desde el punto de vista de si ahí está el sueldo de los acreedores y de los accionistas, sí, ahí está. Entonces, hacer enterprise value, que es sacar el valor de los activos totales, de la suma pasivos más patrimonio, poniendo como driver de valor EBITDA, hace más sentido que lo anterior. Otro múltiplo, enterprise value dividido por la utilidad. Tampoco es consistente por la misma razón que vimos delante. Tienes el valor de todos los activos, pero estás sacando como driver de valor solo el beneficio que va a uno de los dueños de esos activos, que se llaman accionistas, que son dueños de una parte de esos activos. Precio EBIT, misma historia.
Inconsistente, ¿no es cierto? Porque tienes el precio y lo divides por el EBIT. Es lo mismo que ya les expliqué, el precio dividido por el EBITDA. Precio-utilidad, perfectamente consistente. Tienes en el numerador el valor de la comida que va a esa misma gente, que es lo que está en el denominador. La utilidad es alimento de los accionistas, nadie más, cuando hay. Entonces, hace sentido que haya una relación entre esa utilidad y el valor de mercado de ese patrimonio. Y Enterprise Value EBIT, el que estábamos viendo aquí, por supuesto que hace sentido también. Y evita y no tiene el problema que hablábamos del CAPEX y de la depreciación. Aquí tenemos un numerador que es el valor del patrimonio más los pasivos, que está correctamente dividido por algo que lo explica, que es la utilidad que va a los bonistas o los acreedores, que es el interés, y la utilidad que va a los accionistas, ¿no es cierto? Están ambas ahí. A ver, cosa importante, primero que nada, en múltiplos ustedes pueden, como ya les dije, inventarse el múltiplo que quieran, hacerlo como quieran, pero hay cosas importantes que tienen que tener en la cabeza. Tienen que haber calculado correctamente el driver, el denominador. Si no lo saben calcular, o es impredecible, o es muy volátil, mejor ni lo ocupen. Uno de los múltiplos más famosos para ver las valorizaciones de las compañías en Estados Unidos es el ratio este de Shiller. Y él lo que hace, él es un precio-utilidad, pero no lo divide por cualquier utilidad. Toma la utilidad de la bolsa del S&P por acción, pero promedio de los últimos 10 años. Los pone a valor de hoy por la inflación, solo hace eso. Pero toma el precio de hoy y lo divide por una utilidad promedio. Y con eso se evita decenas de problemas que ustedes ven todo el rato. Que sale alguien muy entusiasmado diciendo, oye, qué barata está esta compañía porque el precio de utilidad está bajísimo. Mismo año que la compañía anotó una utilidad extraordinaria por un ajuste de balance o por la venta de un activo que no es proyectable en el tiempo. Entonces no hace ningún sentido. Tú cuando lo ideal es limpiar esos efectos, pero si ya no los vas a limpiar, por lo menos toma utilidades promedios de un periodo largo de tiempo, al menos 5 años. Si tú tomas la utilidad, el precio de hoy y lo divides por la utilidad promedio de los últimos 5 años, vas a tener un mejor sentido de si está caro o barato, aun cuando no es, no es algo perfecto, es más, está lleno de errores, pero mucho mejor que agarrar precio y dividido por la utilidad de este año. En ambos casos el precio actual, pero en uno lo divides por el promedio de utilidad y en el otro por la utilidad de este año. Bueno, el driver tiene que explicar el valor, como les dije. Por ejemplo, un múltiplo que era muy usado en el periodo de la crisis .com de 20 años atrás, 22 años atrás, y que algo parecido quizás veremos, se ocupaba un múltiplo de precio y dio por gasto de marketing. Imagínense lo absurdo, pero era la única manera de ponerle algún valor o algún sentido a empresas que no tenían ni ventas, no tenían utilidades, obviamente no tenían flujo de caja libre. Entonces, tú un múltiplo con respecto a qué. ¿Cómo sabes si la empresa está cara o barata o está buena o mala? Yo dije, bueno, precio digo por gasto de venta, gasto de marketing, disculpe. O sea, mientras más gaste en marketing la compañía, más vale la compañía. Una imbecilidad, pero bueno, son cosas así a veces como funciona esto. ¿Mm? Bueno, como les digo, tiene que haber consistencia no solo en el fondo de explicar el driver de valor, sino que en la forma. El numerador, lo que hablábamos delante, el numerador y denominador tienen que estar asociados a los accionistas o ambos asociados a todos los aportantes, el enterprise value. ¿Eh? Y eso es lo que tienen que quedarse en la cabeza. No puedes tener un numerador asociado a todos los stakeholders, accionistas más acreedores, y el denominador solo asociado a uno de ellos, ni viceversa. Tiene que estar numerador y denominador apuntando al mismo grupo objetivo, por decirlo. Bueno, vamos a hablar un poquito de telecomunicaciones y como les prometí, vamos a hacer unos ejercicios. A mí me encanta hacer estos ejercicios, les digo al tiro del pasado, porque se van a dar cuenta que te dan una visión de la compañía, pero después pasan muchas cosas. Y el futuro siempre es impredecible, pero te formas una opinión de dónde estabas parado en ese momento, qué tipo de compañía era. Después las cosas cambian y bueno, no puede ser que no le haya chuntado, pero vamos a hacer un ejercicio con los múltiplos que ya sabemos para ver qué tipo de compañía estábamos hablando en ese momento. Entonces son compañías de telecomunicaciones. Las compañías de telecomunicaciones tienen cosas buenas, malas y feas, por decirlo. Y como ustedes podrán imaginar, es una industria
súper cargada a las inversiones, súper, ¿ya? Es una industria que tiene que generar mucho EBITDA, mucho, 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 porque la gran parte de ese EBITDA se le va a ir en depreciación y amortización, en el CAPEX. Entonces, si no generas mucho arriba, después te queda muy poco abajo, ¿no es cierto? Incluso te puede quedar un número negativo, sería un desastre. Comparado con otras industrias, en estas empresas se pueden detectar a veces intangibles, costo de cambio para el cliente, el efecto de red, liderazgo en costo, habilidad del equipo ejecutivo, todas esas cosas se pueden detectar, pero las vamos a conversar un rato más. Esto les quiero hacer un paréntesis porque a mí me encanta y esto es muy de pitch de venta. ¿Ah? Cuando la gente que invierte anda buscando inversionistas, se sienta con ellos y los invita, la verdad es que lo primero que tiene que decir en el primer instante es decir, ¿por qué esto es una buena idea de inversión? Ya hay muchas buenas ideas de inversión, como idea de inversión, que apuntan a cosas distintas. Y aquí les doy 5 ejemplos y después les voy a decir cuál se aplica a telecomunicaciones y cuál no. Primero, por ejemplo, uno podría estar enfrente de la siguiente situación. Es una industria altamente cíclica y si bien sus resultados han sido muy pobres en los últimos años, el precio es atractivo para entrar ya que la situación va a volver a la normalidad porque bla, 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 bla. No es cíclica o no es tan cíclica. ¿Qué tipo de industrias tenemos ahí? Productores de commodity. Entre ellos, por ejemplo, un ejemplo del último tiempo que ha despegado, la Sudamericana de Vapores. Perfectamente hace 2, 3 años atrás podrías haber dicho es una industria altamente cíclica y si bien sus resultados han sido muy pobres en los últimos años, por no decir desastroso, horroroso, el precio es atractivo, se está vendiendo a 15 pesos la acción, para entrar ya que la situación va a volver a la normalidad porque no sé, no hay órdenes de nuevos barcos entrantes y las actuales navieras se aburrieron de perder plata, ¿ya? Cosas, lo que sea. Eso sería una industria cíclica. B, es una industria altamente estable, puedo predecir con bastante exactitud su flujo futuro y estimo que a los precios actuales me están vendiendo esos flujos a descuento. Este es otro caso, es una industria o una empresa que tú realmente puedes agarrar más o menos siempre gana lo mismo, ese va creciendo un 5 o 10% al año, pan comido. Cuando encuentras esas situaciones, tú rápidamente puedes agarrar esos flujos, descontarlos y formarte una opinión, un rango de opinión de cuánto debería valer esa compañía. Y aquí sí teníamos las telecomunicaciones en su momento. La verdad es que particularmente en Entel era un relojito para ganar plata y eso lo hacía súper confiable. Otra tesis de inversión podría ser, es un tema de balance. Las empresas están a descuento con respecto al valor económico neto de sus activos. Podríamos incluso dividirlas en pedacitos y veremos que la suma de las partes vale más que el total. Esta es otra manera de verlo, ¿ah? Y el tema del balance, efectivamente, tú puedes tener situaciones en que el valor económico del balance sea mayor que el precio al que puedes comprar ese balance en bolsa. Esto es lo que se llama asset play, ¿ya? Otra tesis de inversión puede ser necesito renta. Las voy a comprar y no vender nunca. El dividendo que me deja es atractivo y espero que siga creciendo a través de los años porque el ROE es alto, porque si bien el dividendo es atractivo, no distribuye el 100% de las utilidades, parte la reinvierte, por lo tanto va a poder seguir creciendo ese dividendo, etcétera. Otra tesis de inversión, que es la tesis más popular de los últimos años, particularmente en Estados Unidos, pero yo creo que es una tesis que ya va a tocar fondo, particularmente por lo que está ocurriendo en el mundo con las tasas de interés y va a seguir ocurriendo, era esta. No me asustan los elevadísimos precios a los que se está transando, las tasas de crecimiento de datos o lo que sea es alta y va a seguir así, por lo que hay que ser parte de ese crecimiento. Entonces, yo les digo al tiro, para esta industria en particular, lo que era en esa época, yo diría que la respuesta correcta era la B, esa era la tesis de inversión, y también en menor medida la D. Entel particularmente era una empresa famosa por lo dividendera, situación que acabó el momento que decidieron invertir en Perú y se vieron muy exigidos de capital. Tuvieron que cortar los dividendos, tuvieron que invertir mucho allá y eso cambió
completamente el perfil de la acción y de los inversionistas que estaban en ella. Miren, aquí tienen unos ejercicios que hice nuevamente con el promedio de 3 años. Pueden agarrar los estados financieros de esa época, agarré el promedio 2012, 2013 y 2014 y jugué con ellos. Lo primero, calculé el ROE promedio de esos 3 años. Entel 14, Movistar un 8. Y después quise ver si el flujo de caja libre de esos 3 años acompañaba ese ROE. Entonces, en vez de hacer el ROE, que es su utilidad dividido por el patrimonio, en la línea siguiente agarré el flujo de caja libre dividido por el patrimonio. Recuerden que en la vida útil de una compañía, mientras exista, si yo sumara todas las utilidades reportadas y sumara después todo el free cash flow reportado, el flujo de caja libre al final debiera sumar lo mismo que las utilidades. Y si no, las utilidades están mal contabilizadas. ¿Ya? Así es simple. Lo que una empresa gana es la plata que genera para los dueños. Pero en un año en particular o en algún periodo de años puede haber mucha diferencia. Bueno, el flujo de caja libre sobre patrimonio y el ROE de Movistar en ambos casos era el 8%. Pero en Entel pasaba algo extrañísimo. El ROE altísimo de 14 y el flujo de caja libre sobre patrimonio de -1. ¿Ya? ¿Cómo explicarían ustedes las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de caja libre y la utilidad? Bueno, hay varias diferencias con respecto a cuándo cobras o cuándo pagas a tus proveedores, pero la verdad es que la fundamental y esencial entre lo uno y lo otro es que la utilidad resta la depreciación y el flujo de caja libre resta el CAPEX. Repito, el flujo de caja libre es flujo operacional menos CAPEX, la inversión de verdad en activo fijo, la plata que salió de la compañía. La utilidad tiene como gasto algo que se llama depreciación, que es como el primo hermano del CAPEX, pero en vez de ser completamente volátil, porque el CAPEX a veces invierte, hay años que no invierte, etcétera, la depreciación es como el número amortiguado de eso. Porque tú proyectas ese CAPEX a X años, la vida útil, entonces tú vas descontando un pedacito de tu inversión todos los años. Al final es el mismo número, pero si tú tienes un periodo de 3 años como este, en que el ROE es mayor que el free cash flow, digo por el patrimonio, o en resumen, la utilidad es mayor que el flujo de caja libre, como en el caso de Entel, tú lo que tienes efectivamente es que estás con un CAPEX mucho mayor que tu depreciación, o sea, estás invirtiendo como loco. Movistar, en cambio, está invirtiendo lo que necesitaba para no depreciar sus activos. Por eso el mismo número, o sea, el CAPEX y la depreciación de Movistar eran semejantes, no así de Entel, ¿ya? A partir de ahí, puedes tener una preferencia, no sé, es como difícil, porque miren la información que ya tienen hasta ahora. El ROE de Entel más bonito que el de Movistar. De esa manera tú dirías, ¡oh, qué bueno! Prefiero Entel. Pero ojo que Entel está, todo ese ROE que genera, toda esa utilidad preciosa, no te la está mandando a tu bolsillo, la está reinvirtiendo como loco. Por eso después, cuando ves el flujo de caja libre, es negativo. Agarró toda esa utilidad y en vez de mandarte un cheque, la reinvirtió. Entonces, tú tienes una compañía que las utilidades no te las estás llevando tú, lo cual puede ser estupendo si tú confías en la capacidad que tiene Entel de transformar esas utilidades retenidas en más plata en el futuro, y si no confías en aquello, quédate con Movistar, que te manda la plata para la casa. ¿Ves lo que les digo? Mejor ROE, Falabel, Entel, disculpa, pero al mismo tiempo hay un riesgo, o mejor dicho, un acto de fe y de confianza en la administración de Entel, que ese mejor ROE no lo destruya, no pierda esa plata en tonteras, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otros retornos. Tenemos el Free Cash Flow Yield de 1% apenas. Acuérdense lo que era esto, era el flujo de caja libre dividido por el precio de la acción. Y Movistar un 14%. Espectacular. Movistar está generando mucha caja en comparación al precio de su acción, ¿ya? Y Entel no. Y nuevamente la respuesta es la misma, está invirtiendo como loco, entonces no queda caja libre para los accionistas, toda la caja retenida. El dividend yield, igual de Entel, es bastante bueno, 6%, para el hecho que está generando bastante poca caja, pero el de Movistar es incluso mejor, 9%. Si tú crees que estos flujos van a crecer a la misma tasa en ambas empresas, ¿con cuál te quedarías?
Y la respuesta nuevamente es bastante obvia. Si yo creo que ambas empresas van a crecer a la misma tasa, obviamente yo me quedo con la que tenga el dividend yield más alto, en este caso Movistar, o el flujo de caja libre más alto, si quieres verlo de otra manera. Por supuesto que sí. Entonces, nuevamente, Movistar, entre comillas, gana un poco menos que Entel, pero esa plata te la pasa. La otra gana más, pero la reinvierte, no ves la plata. Entonces, claramente tú estás aportando en el caso de Entel a lo que llamamos el G, el crecimiento. Acuérdense que el retorno total es dividend yield más G, más crecimiento de ese dividendo. Como Entel no está distribuyendo todo, tú en el fondo estás apostando que el G no es distinto de cero. Es mayor que cero. No en el caso de Movistar, que es totalmente cero, por el simple hecho que está repartiendo toda la plata. ¿Mm? Y el hecho que una reinvierte y la otra no, obviamente te habla de que una sí tiene posibilidades de crecer y la otra no, por lo tanto la tesis, en la medida que invierta bien, pues si se agarra la plata para botarla a la basura, no, pero en la medida que invierta bien, la tesis de que van a crecer las dos a la misma tasa no es creíble, mirando los números. Entel va a crecer más, ¿ya? Entonces, comprar un poquito lo que les digo, flujos futuros, hace sentido solo si algún día llegan y valen más de los flujos que dejaste de recibir en su momento para apostar por ese futuro más glorioso. Entonces tú tienes el ROE 14%, Movistar 8%, que ya lo vimos, el 1 menos payout, que es el porcentaje que retienes, Entel el 49, Movistar el 33, Movistar retiene mucho menos que Entel. Por lo tanto, el crecimiento que yo puedo esperar, acuérdense que el crecimiento no es más que el ROE, el 14%, multiplicado por el porcentaje de retención, que es 1 menos el payout, o sea, es 14% multiplicado por 49, eso me da 7% de crecimiento. Y el otro es el 8% de ROE multiplicado por el 33% de retención. Ya, dos tercios lo distribuye, un tercio lo retiene. Entonces ahí tú tienes un G del 2%. Entonces, claramente, y aquí viene la pregunta del millón, fíjense cómo queda esto. El retorno total, que era el dividend yield más el G, para Entel te queda en 13% y para Movistar te queda en 12%. Prácticamente el mismo número, con la diferencia que en Entel estás apostando para un futuro mejor y en Movistar te está yendo para la casa, la plata para la casa mejor, ¿ya? Y aquí tienen que tener cuidado entonces con las trampas de valor. Y aquí les quiero comentar otra cosa, ¿ah? Que lo vamos a ver más adelante. Cuando tú tienes un día en yield muy elevado, como este caso el 9%, bueno, no es que sea tan elevado, pero tú legítimamente es mucho más elevado que lo que se espera, pero legítimamente te tienes que preguntar, ¿somos capaces de generar las lucas para pagar ese dividendo? Porque el ROE que yo veo ahí es 8%. Puedo tener algunas dudas legítimas si la utilidad que genera el negocio me permite pagar un dividendo del 9% o estoy puro tonteando, porque pagar dividendos altos endeudándote no hace ningún sentido. Pagar dividendos altos vendiendo los activos de la compañía no hace ningún sentido. Y no porque sea malo vender los activos de la compañía, no. Es más, si te los pagan a buen precio, tú los vendes. Es simplemente que no puedes hacer la tesis que ese dividendo se va a mantener en el tiempo. Por favor, ojo con eso. Está lleno de gente que mira, se enamora de ciertos dividend yield. Incluso dice, ¡ay, qué fantástico! Me dio un 15%. Pero si ese dividendo del 15 viniera de utilidades, de rentabilidades absurdas, de más del 15 en ROE y todo lo demás, bacán, espectacular. Pero si ese 15 viene de deshuesar la empresa, pésimo, porque ese 15 te va a durar 1, 2, 3 años y después muere, después ya nunca más, no existe. Lo mismo si para pagar dividendo extraordinario o dividendo altísimo al 15 te endeuda. Tú sabes que hay un límite a la deuda que se puede tomar. Entonces, súper importante pensar de dónde viene, de dónde salió el dividendo de la compañía, ¿ya? Y miren, veamos cómo ha crecido el patrimonio de Entel en los últimos 10 años, cerrando el 2014, desde el 2004 al 2014. ¿Y qué ha pasado con el de Movistar? El patrimonio de Entel partió en 623 mil millones de pesos y terminó en 956 mil, y el de Movistar partió en 985 mil y terminó en 660 mil. Los dividendos de ese periodo, ¿ya? Fueron
un millón de millones para el caso Entel y 495.000 millones de pesos para el caso Movistar. El retorno anual total del patrimonio, que acuérdense que no es más que la diferencia de la ganancia de patrimonio más los dividendos recibidos, y lo anualicé ahí, y me dio 13% en el caso Entel y 2% en el caso Movistar. Repito, el 13% no es más que los 956 menos los 623 más los 1111, todo eso dividido por 623, eso anualizado 10 años. Y eso equivale a un interés compuesto de cada año del 13%. ¿Ok? Entonces, fíjense que ambas pagaron muy buenos dividendos, muy buenos, buenísimo diría yo. Pero en una logró pagar muy buenos dividendos haciendo crecer su patrimonio y otro haciéndolo caer. Súper importante saber de dónde vienen los dividendos. Porque cuando tú tienes dividendos a punta de hacer caer el patrimonio de una compañía, tú sabes que eso tiene fecha de expiración, ¿no es cierto? Entonces, veamos aquí. Tienes misma industria, distinta historia. Vienen desde el 2004, que es los números más a la derecha, hasta el 2014. Está el patrimonio que les dije, que aumentó en el caso Entel de 623.000 a 956.000. Tienes la utilidad reportada todo ese periodo. El flujo de caja libre, que fíjense que hasta el 2012 iba muy en línea con la utilidad. Muy en línea, quizá un poco menos, pero tampoco brutalmente menos. O sea, era una empresa que lo hacía más parecido como lo hace Movistar. Ganaba sus buenas lucas, tenía su buen ROE y mandaba toda la plata para la casa, para los accionistas. Pero el 2013 y 2014 el flujo de caja libre se puso muy negativo porque justamente el CAPEX se disparó. Mientras antes tenías CAPEX de 275.000, 300.000 millones, siempre ha sido muy cargada el CAPEX, ¿ah? Pero pasó a 562, por ejemplo, el 2014. Vean la situación por el contrario de Movistar. Una utilidad de 39, 46, 59, 68, 105 y el flujo de caja libre 25, 55, 77, 97. Casi todos los años el flujo de caja libre es mayor que la utilidad. O sea, está invirtiendo incluso menos que lo que deprecia. Nuevamente, invertir menos que lo que deprecias es mucha caja para hoy, que te la puedes llevar para la casa, a costa de no hacer inversiones que te permitan generar caja en el futuro. Nuevamente, en esa componente, el trade-off que existe entre pan para hoy o pan para mañana, cuando vemos la empresa, vemos que CTC orientada al pan para hoy, Entel orientada al pan para mañana. Distintas estrategias, misma industria, distintas estrategias. Veamos por último unos múltiplos más. Precio-utilidad de Entel 11, Movistar 8. Enterprise Value EBIT 15 versus 10. Price Earning Growth, cuando lo normalizas por el crecimiento, 1,7 y 3,2. Miren qué interesante esto. Primera pregunta para ustedes. ¿Se ha percatado Mr. Market que una crece más que la otra? ¿Qué fue lo que les dije que era el principal factor que explicaba un múltiplo precio de utilidad alto versus uno más bajo? El crecimiento. Entonces, efectivamente, el mercado, al transar Entel a un precio de utilidad de casi 12 y la otra 8, está diciendo estoy dispuesto a pagar más por la utilidad de Entel. Por cada peso de utilidad de Entel yo estoy dispuesto a pagar 12 pesos. Por cada peso de utilidad de Movistar yo estoy dispuesto a pagar 8 pesos. Porque la primera, esa utilidad va a crecer más con el tiempo. Y la segunda no. La segunda va a ser más o menos la misma cuestión. Entonces sí se ha dado cuenta que una crece más que la otra, que una invierte más que la otra. Lo mismo con el Enterprise Value EBIT. También hay un tema de crecimiento. Nuevamente, está el mercado dispuesto a pagar casi un 50% más por cada unidad de ganancia, de utilidad o de EBIT versus por una que por la otra. Y miren, si yo me quedo con las dos primeras líneas, precio, utilidad, Enterprise Value EBIT, y no hablo de crecimiento, me quedo con la sensación que Movistar está más barata. Pero cuando normalizo y lo divido por el crecimiento que calculamos, el G que habíamos calculado, llego a la situación en que el 11,7 ¿ya? Me queda un precio-utilidad G de 10, de 1,7. Lo dividí como por 10. ¿Ven? Que el crecimiento que habíamos visto. Y el otro lo divido por un número mucho menor, que era el crecimiento más bajo que habíamos visto. Entonces,
El tema es el siguiente, cuando tú normalizas por crecimiento, llegas a la conclusión de que es Entel la que está más barata que Movistar, no al revés, ¿ya? Bueno, algunos múltiplos más, tú tienes el Bolsa Libro, o uno se transa 1,5, el otro 0,6, nuevamente efecto de crecimiento. Fíjense Movistar, estaba transando 60% de su valor libro. Pero claro, po, el mercado, ¿qué es lo que dice? Y es legítimo. Esta compañía se está comiendo su libro. Acuérdense que partió de un patrimonio de 900.000 y iban 600.000 millones de pesos en unos años. Está distribuyendo más de lo que gana, por consiguiente se está descapitalizando. Entonces no tengo por qué andar pagando más que valor libro. Es más, estoy pagando menos que valor libro. Entonces no, dice, hace un acto de fe y dice, mira, estos gallos están invirtiendo mucho, lo cual yo creo que va a significar un crecimiento aún mayor para mi utilidad futura. Acto de fe bien hecho, mal hecho, pero es lo que es. El precio ventas, bueno, ahí más o menos ambas menos que uno. Y el ROE ajustado me da un poquito mejor Movistar por el simple hecho que efectivamente el earnings yield, acuérdense que el ROE ajustado no es más que el precio de utilidad invertido. Entonces, obviamente, ese ROE ajustado me va mejor en Movistar porque la empresa está privilegiando la utilidad hoy por sobre la utilidad de mañana. Finalmente, ¿con cuál se quedan? Ninguna. Entel, Movistar, las dos. No sé, tenemos que analizar más. Y uno busca compañías donde, miren, estos ejercicios los vamos a poder hacer siempre y ustedes los van a hacer siempre. Pero van a invertir solo cuando ya sea irresistible. Y ese es el secreto del buen inversionista. Cuando no haya pero, cuando no haya razón para decir que no, cuando ya te hayas dado vuelta por todas las cosas, tú ahí vas a invertir. Y eso significa ese, revisar 90 empresas hasta que aparezca alguna. O lo que es más común, tú revisas muchas empresas, vas acumulando empresas en tu radar, vas tomando los números que te importan, los vas viendo a través de los años y estás preparado para el momento que alguna de estas empresas que tienes en tu lista caiga brutalmente el precio y ahí entra. Mucha disciplina se requiere en esto. Entonces, cuando yo les digo con cuál se quedan, no estoy diciendo cuál compran. Estoy diciendo simplemente cuál prefieren de las dos. Y créanme que es un tema de gusto. Puede perfectamente alguien decirme Movistar, porque la verdad es que yo estoy feliz con mi dividend yield brutal, ¿ah? Del 9%. Igual hay un pichintún de crecimiento ahí, por último vegetativo. Yo feliz con ese 10% y sé que quizás no dure toda la eternidad porque se está descapitalizando, pero por lo menos me sirve, ¿ya? Así que eso es. Por último, les dejo una lectura para los que quieran. Y nada, pues espero verlos prontamente en nuestra próxima clase. Chao, un abrazo.